Dios les bendiga. El día de hoy estamos en la lección número 4 de nuestra campaña de 40 días Conociendo a Dios. La lección de hoy está titulada Dios fue manifestado en carne. Leamos la primera escritura. Está en San Juan capítulo 10 verso 30. Dice ahí: yo y el Padre uno somos. Aquí el Señor Jesús está hablando con los judíos y les dice: yo y el Padre uno somos. Veamos el cuadro completo de esta escritura. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiso decir con estas palabras al decir yo y el Padre uno somos? Bueno, lo que el Señor está diciendo es esto: Jehová, el del Antiguo Testamento, y yo somos la misma persona. Vamos a analizar las Escrituras para comprender mejor esto. Primeramente, en el Antiguo Testamento, Jehová mismo dice que Él es el Salvador y que fuera de Él no hay otro Salvador. Libro de Isaías, capítulo 35, verso 4, nos dice lo siguiente: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hay que notar aquí que dice Dios mismo vendrá y os salvará. Otra escritura está en Isaías 43:11, donde dice yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Estas escrituras nos muestran que fuera de Jehová no existe otro Salvador. Dios es el único que nos puede salvar y redimir, según está escrito. Y si Jehová es el único que salva y Jesús es el Salvador, esto significa que Jehová y Jesús son la misma persona. Por eso es que Jesús no tuvo temor de decir yo y el Padre uno somos. A continuación, veremos algunas profecías cumplidas en el tiempo del Señor Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Libro de Isaías, capítulo 40, en el verso número 3, nos dice así: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Quiero que ponga atención en esto. Dice ahí voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová. El cumplimiento de esta profecía está en el libro de Mateo, capítulo 3, del 1 al 3. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. El cumplimiento de la profecía significaba que aquel que había de venir había llegado. Juan estaba preparando el camino a Jehová. Juan era esa voz que preparaba el camino en el desierto, y él estaba preparando el camino a Jehová, según lo que está escrito en Isaías. La pregunta es: ¿a quién le vino a preparar el camino Juan el Bautista? Fue a Jesús. Esto demuestra que Jehová del Antiguo Testamento y Jesús del Nuevo Testamento son la misma persona. Veamos otra profecía. La encontramos en Malaquías capítulo 4, verso 5. Nos dice así: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Aquí en esta escritura habla de enviar al profeta Elías primero, hablando de su manifestación en carne. El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Mateo capítulo 17, en el verso 10 al 13. Dice ahí: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre perecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Esta es una prueba más de que Jehová del Antiguo Testamento y Jesús del Nuevo Testamento son la misma persona.
Veamos ahora una profecía más, y se trata de un cumplimiento de señales que se tendrían que presentar cuando aquel que había de venir llegara, o sea, cuando Jehová llegara. Son señales que tendrían que verse y están en Isaías capítulo 35, verso 4 al 6. Nos dice así: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hago un paréntesis en esta parte para recordarle esto. Estas son cosas que pasarían cuando Dios mismo vendría a salvarnos, porque dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Dice ahí, continuemos con la escritura, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En esta escritura habla acerca de las señales que serían vistas cuando aquel que había de venir llegara. Fíjese bien, dice ahí que los ojos de los ciegos serían abiertos. Dice ahí que los oídos de los sordos serían abiertos. Dice ahí que los cojos iban a andar. Eran señales que se iban a manifestar cuando Dios mismo vendría a salvarnos, cuando aquel que había de venir llegara. Veamos el cumplimiento de esta palabra profética. Esta palabra se cumple en el libro de Mateo, en el capítulo 11, del verso 2 al 5. Dice así: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Notemos una cosa importante. Jesús no le mandó decir a Juan: vayan y díganle a Juan que sí, que yo soy. Él no hizo esto. Solamente dijo: vayan y díganle a Juan las cosas que están sucediendo. Vayan y díganle a Juan estas cosas que veis y oís. Él va a entender mi respuesta. Fueron con Juan y le dijeron: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. Jesús sabía que Juan entendería que él estaba hablando de la profecía cumplida. Aquel que había de venir había llegado. Se trataba nada más ni nada menos que de Jesucristo. Veamos más profecías cumplidas en el tiempo del Señor. Hay una profecía en el libro de Isaías, en el capítulo 7 y en el verso 14. Dice ahí: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Veamos ahora el cumplimiento de esta profecía. Lo encontraremos en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículos 20 al 23. Dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temáis recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si sabemos que Dios es uno, entonces no es difícil saber que el Jehová del Antiguo Testamento, al ser manifestado en carne, es Jesús en el Nuevo Testamento. Esto nos lo dice la Escritura en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido
arriba en gloria. Pero el principio del verso nos dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, Jehová apareció en una forma humana con carne. Ese es Jesús. Miremos algunos de los atributos que solamente se le pueden acreditar a Dios. Primeramente, por medio de quién somos salvos. El Señor dijo como Jehová en el Antiguo Testamento, en Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Pero de Jesús dice en el Nuevo Testamento, Hechos 4 del 11 al 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Veamos un atributo más. ¿Quién es el primero y el último? El Señor dijo como Jehová en el Antiguo Testamento, en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fíjese bien lo que dijo, yo soy el primero y yo soy el postrero, o sea, soy el primero y el último. Después, el Señor dijo como Jesús en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Un atributo más. ¿Quién es a quien traspasaron? El Señor dijo como Jehová en Zacarías 12:10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito. Pero el Señor dice como Jesús en Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él. Veamos algo más. ¿Quién es el Todopoderoso? El Señor dijo como Jehová en el Antiguo Testamento, en Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Pero, como Jesús dijo en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Veamos un atributo más, ante quién se doblará toda rodilla. El Señor dijo como Jehová en el Antiguo Testamento, en Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pero como Jesús dice en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2:10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Todas estas escrituras nos demuestran que Jehová del Antiguo Testamento, al ser manifestado en carne, es Jesús en el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo hecho carne es Jesús, Dios, o sea Jehová. Al ser manifestado en carne, vino a dar a conocer su nombre. El nombre de esa manifestación en carne de Dios es Jesús. En el Antiguo Testamento, a Dios se le conoce como Jehová. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya no aparece más Jehová como nombre de Dios, sino aparece el nombre que Jehová vino a dar a conocer. Su nombre lo vino a dar a conocer Él mismo. Él se hizo presente para dar a conocer su nombre. Y después que estuvo presente y dio a conocer su nombre, ya no se menciona más a Jehová en la Biblia como Dios, sino a Jesús,
que fue el nombre que Jehová trajo a dar a conocer con su manifestación en carne. Por eso es que en el libro de Isaías, en el capítulo 52 y en el verso 6, nos dice así: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuando Jehová estuvo presente, dio a conocer su nombre. Ese nombre es Jesús, ya que Dios es uno y uno su nombre. Ese Dios manifestado en carne es Jesús. Romanos capítulo 9, verso 5, dice así: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Libro de Tito, capítulo 2, verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es importante que entendamos esto. Jesucristo es la manifestación en carne del único y verdadero Dios, como nos lo dice en 1 de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. No existe otro Dios fuera de él. Zacarías 14:9 dice así: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Por eso es que Jesús lo habló y lo dijo abiertamente en San Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Él estaba revelando esta gran verdad. Jesús estaba diciendo: yo soy la manifestación en carne del único y verdadero Dios. Esta es la lección número 4 de nuestra campaña de 40 días, conociendo a Dios. No se pierda las siguientes lecciones, porque seguiremos escudriñando la Biblia y seguiremos aprendiendo a conocer a Dios. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.